Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Hace un tiempo compartí acerca de esta gráfica de las edades de Adán y sus hijos hasta me parece que pude compartir hasta el diluvio, hasta después del diluvio. Y es bien interesante en realidad por el hecho de que todavía no usaba el programa de OBS. No pude en realidad compartir la foto de la manera que, si Dios quiere, lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a nuestras Biblias, a Génesis capítulo 5, por favor, los que puedan echar mano de su Biblia, se los recomiendo. Voy a compartir de todos modos aquí la lectura, pero hace varios años ya, recién cuando el Señor me alcanzó con la luz del Evangelio, me llamó la atención las edades de los hijos de los descendientes de Adán, ya que a través de la palabra nos da cuántos años tenía Adán cuando le nació su hijo Set, y así sucesivamente, y cuántos años tenía Set cuando le nació su otro hijo, y luego cuántos años tenía ese otro hijo cuando le nació el otro hijo. Y lo miré y se me hizo interesante de que si los ponía en una gráfica y ponía los nombres alineados, ¿verdad? Cuando el nacimiento con la vida de la edad del padre, digo, es posible mirar una gráfica y se me hizo interesante porque quería saber cuántos años tenía, por ejemplo, a la cuarta o quinta generación de los hijos de Adán y cuántos años tenía Adán cuando le nació, por ejemplo, su no me trabé, sino que el nieto, ¿verdad? Se me hacía interesante y dije yo, wow, creo que si la puedo poner en una gráfica, puedo mirar cuántos años tenía, por ejemplo, Adán cuando el abuelo de Noé nació, cuando el padre de Noé nació, ¿verdad? O si Noé estaba, o si Adán estaba con vida cuando Noé nació, digo, se me hizo interesante porque podemos ver cómo es posible que pasó la historia de la creación hasta el abuelo de Noé, por así decirlo. ¿Verdad? A través de esta gráfica podemos ver cuántos años tenía Adán cuando el abuelo de Noé nació y cuántos años tenía el abuelo de Noé cuando Adán murió. Y podemos ver que pasó un buen periodo de tiempo de los años de la vida de Adán, el abuelo de Noé. Es posible que el abuelo de Noé conocía al viejo o al anciano de años, ¿verdad? A Adán. Y ya me imagino. Luego vengo, voy a ir a consultar unas cosas con el abuelo Adán, a ver qué me dice, ¿verdad? En esta situación. ¿Cómo fue en realidad la creación? ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta vida es así, verdad? Y bueno, muy interesante en realidad. Vamos, compartí en el Facebook la imagen nuevamente. La pueden descargar, si les interesa, pueden descargar y usarla, examinarla y verla a la luz de la palabra. Vamos a ser muy breves en la palabra, quizás nos vamos a entretener más en mirar las edades en esa gráfica, ¿no? Y vamos a ver cuántos años tenía en realidad el abuelo o el padre de Noé o el abuelo de Noé cuando Adán todavía estaba con vida o cuando Adán murió. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor. Gracias Señor bendito porque me has dado, Señor, el poder, Señor, entender este programa de OBS con el cual transmito, Padre, pues, y así poder compartir las gráficas. Hace un tiempo, Padre, traté de
Compartí la gráfica y me esforcé, lo hice lo mejor que pude, pero no pude compartir durante el estudio, durante la transmisión, la imagen de las gráficas para que las pudiéramos ver juntos. Solamente hablaba y decía lo que estaba mirando en la gráfica, pero no pude compartirla, Padre. Te doy las gracias, Señor, por esta tecnología, Señor, que tenemos hoy en día en nuestras manos y el poder usarla, Señor, para poder compartir, Señor, y ver juntos. En realidad que no, no está tan lejos, Señor, en la historia de la creación a los tiempos de Abraham. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Yo te pido que tu Espíritu Santo me guíe y pueda compartir, Señor, lo que tú ministraste en mi corazón a través de estas edades, en la palabra de Dios, en tu palabra, Señor, y a través de esta gráfica que tú pusiste el deseo en mi corazón de ponerla, de hacerla. Espero que sea de bendición para muchos que puedan obtenerla, que puedan verla. Si no les funciona el link, Padre, que vayan ahí al medio donde la puedan conseguir en mi Facebook, Padre. Te pido, bendito Dios, que tú nos ministres, que nos hables a nuestro corazón, que nos des, Señor, esperanza, que nos des, Señor, certeza, que nos des seguridad, Padre, de que estaba tan palpable la creación en los tiempos todavía de Abraham. Se oyen tantos años de diferencia en la Biblia y a veces con una gráfica como esta podemos entender, bendito Dios, que estaba palpable la historia de la creación cuando Abraham sale a las páginas de la Escritura. Guíanos, Señor, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, nos vamos a nuestra lectura ahí en Génesis, capítulo 5, y es posible que veamos Génesis capítulo 10, ya que en Génesis capítulo 10 están los hijos de Noé, la descendencia de los hijos de Noé hasta Abraham, y la gráfica los incluye a ellos también. Quizás no leamos todos los hijos y las edades y todo eso, pero para que nos demos una idea vamos a ver cierta porción de la escritura y luego nos vamos a la gráfica. Voy a estarla moviendo yo acá. Espero en Dios que puedan entender lo que les voy a estar mostrando y que sea de bendición para tu vida, ¿no? Fue para mi vida, el Señor me habló, me ministró a través de esta gráfica y en realidad cada vez que la miro, la observo, la comparto con mi esposa y digo, wow, mira, mira, fulano estaba todavía o fulano tenía tantos años cuando Adán todavía vivía y es muy, muy interesante. Amén. Bien rápido, nada más voy a mirar algo aquí que está público. Bueno, vámonos a Génesis capítulo 5. En Génesis capítulo 5 empieza de esta manera. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Dios fue el que le dio el nombre a Adán, ¿verdad? Llamó a ambos Adán, ¿sí? Llamó a ambos Adán, porque Eva, voy a conectarme bien rapidito. A ver si no se me movió. Espérenme. Sí, tengo acá una poquito.
Casi no. Se me... ¿Está bien? Sí. Ok, sí. Estaba nada más es que moví algo. Y bueno, miren, Dios llamó a Adán. Dios le puso el nombre Adán. Los llamó, dice, y llamó el nombre de ellos, de Adán y de Eva, Adán, en el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Esto es lo que a mí me llamó la atención de esta gráfica, ¿no? Ay, Padre mío, dejen y me voy a salir bien rápido y vengo porque no se me quiere refrescar la memoria. Dejen y me pongo acá. Bueno, ya vengo. Es que no me deja Ay, es que no me estaba moviendo. Digo, ¿qué está pasando ahí? Se atoró también acá. Vamos a la Biblia. Génesis 5. Ahora sí. Bueno, ahora sí ya lo tengo. Disculpen la tardanza, pero es que tengo que conseguirme una computadora más rápida. Esta viejita. Y bueno, aunque no lo crean, me la encontré en la basura. Y dice el versículo 3 de Génesis capítulo 5. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron todos los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Es bien lógico aquí, ¿verdad? Que si, aunque no seamos muy buenos en matemáticas, a mí me llamó la edad que dice aquí que Adán tenía 130 años. Es necesario verlo porque la gráfica de esa manera es que la desarrollé y de esa manera es de que la debemos de observar. Van a mirar en la gráfica despuesito que les enseñe que Adán tenía 130 años cuando engendró a su hijo Sed. Sí. Cuando Adán tiene 130 años, en la gráfica lo vamos a ver, Sed va a tener un 0 porque ahí es donde nació él. En el nombre de Sed va a tener un 0 alineado con los 130 años de Adán. Y así nos vamos a ir desarrollando mirando la gráfica. Así es como la desarrollé. Después dice que Adán vivió 800 años después de que engendró a Sed. Y es lógico, aunque no dijera cuántos años vivió Adán, pudiéramos ver que si vivió 800 años después de que tenía 130 años, pues nos da un total de 930 años, ¿no? Pudiéramos ir haciendo la suma, ¿verdad?, de las matemáticas y nos daría la edad de su muerte. Pero gracias a Dios la palabra nos lo dice y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Sed 105 años y engendró a Enos. Y vivió, aquí vemos que vivió Sed 105 años. En la gráfica vamos a ver los 105 años que tenía Sed cuando engendró a Enos. Enos va a tener un 0 donde está su nombre en la gráfica. Y vivió Sed después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Bueno, con eso en mente, vámonos a nuestra gráfica. Voy a tener que apagarle las notificaciones, es el teléfono el que mete ese. Nos vamos a nuestra gráfica. Va a estar un poco, voy a compartir la pantalla. Y aquí la vamos a ver, de esa manera la voy a poder a minimizar y hacerla más grande y bueno. Aquí, nada más déjenme aseguro que está. Ok, aquí tenemos la gráfica. La voy a acercar acá. ¿Cómo funciona esta gráfica? Acá en el lado izquierdo tenemos Adán y tiene la edad de Adán, 930 años. Luego tiene Set y tiene los años de Set aquí, ¿verdad? 912 años. Voy a... Ok, que ya lo calle porque está enfadoso. Aquí en el lado, entonces en el lado izquierdo tenemos a Adán 930 años. Eso es el nombre del personaje, en este caso de la Biblia. ¿Y cuántos años vivió? Aquí en la izquierda está una lista completa. No tengo los años de Sem, no tengo los años de Arfaxad en esta. Pero en la segunda parte de la gráfica tenemos los años que vivió Noé. Sem vivió 600 años, Arfaxad 438 años y así sucesivamente hasta, hasta Nacor, Taré, Abraham, Isaac, Jacob. Pero ya al último ya no puedo continuar acá la gráfica. Pero ¿cómo funciona? Miren, aquí dice, en nuestro texto miramos que Adán tenía 130 años cuando engendró a Set. Acá vemos a Set en esta línea que sigue. Aquí tenemos un 0. Sí tengo, ok. Nada más quiero asegurarme que tengo audio porque el otra vez estaba hablando como chiflado. Aquí vemos Adán tenía 130 años, Set, un 0, ¿verdad? Parece partido de fútbol. Cuando Set nació, Adán tenía 130 años. Dice que Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Aquí vemos a Enos, de rojo. Aquí tenía 0 años cuando nació él. Su padre tenía 105 años. Y si sumamos estos 105 años a los 130 que tenía Adán, nos da 135. ¿Sí? Entonces sume la edad de Adán con la edad de su hijo Set cuando nació Enos. Y eso me dio los 135 años. Después, cuando Enos concibe a su hijo, él tenía 90 años y concibe a Cainán. Cainán cuando nació, Enos tenía 90 años. 90 años más 105 nos da 195 años que tenía Set cuando engendró Enón a Cainán. Y luego 195 años más los 235 años de Adán que tenía cuando su hijo Set concibió a Enos, nos da 325 años. Y voy sumando las edades. Voy sumándole aquí, le sumo la edad de acá, y me va dando cuántos años tenía Adán cuando, por ejemplo, aquí cuando nació Cainán.
Adán tenía 325 años. Cuando Cainán tenía 70 años, aquí lo vemos. Cuando Cainán tenía 70 años, Mahalaleel, ¿verdad? Nació su hijo. Entonces, cuando Mahalaleel tenía 65 años, su padre tenía 135 años, su abuelo tenía 225 años, su tatarabuelo tenía 330 años y su tatarabuelo Adán tenía 460 años. Está bien interesante la gráfica. Miren, vamos a ver aquí que Noé, ¿verdad? Noé tiene un color azul acá abajo. Matusalén tiene este rosadito aquí en la gráfica y Adán tiene un blanco hasta arriba. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, lo voy a mover para acá. Ok. Decimos que Noé era el azul. Miren, cuando nació Noé, su padre tenía 185 años. ¿Ok? Tenía 185 años su padre de Noé. Cuando nació... Sí, cuando nació Noé, su padre tenía 182 años. Y lo podemos ver ahí en el capítulo 5 de Génesis. Pero aquí vemos la vida de Enoc. Enoc fue quien caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. ¿Ok? Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Cuando Matusalén nació, este es Matusalén, este rosadito. Cuando Matusalén nació, Adán, hasta arriba en la línea de Adán, tenía 687 años. ¿Ok? Tenía 65 años Enoc. Cuando Enoc tenía 252 años, fue cuando nació el padre de Noé. Enoc tenía 252 años. Dios lo llevó entre este periodo, entre el nacimiento del padre de Noé y 56 años ¿de qué eran estos 56 años? De la muerte de Adán. Dios lo llevó a Enoc más o menos entre el año 874 de Adán al 930, pero fue antes de la muerte de Adán en el periodo que Dios se llevó a Enoc. Es bien interesante. Aquí vemos a Matusalén que tenía 187 años cuando engendra al padre de Noé, Lamec. Ahí ya me salí. ¿Sí? El padre de Noé, Lamec. Matusalén tenía 187 años. Aquí lo vemos en esta gráfica rosadita. Cuando Lamec nace. Lamec vivió todavía un periodo de 56 años, o Lamec, el padre de Noé, tenía 56 años cuando Adán murió acá. Por eso aquí hay unos que no tienen, como aquí Enoc dice Dios lo llevó después de sus 252 años a la muerte de Adán. No dice específicamente cuántos años tenía, pero antes de la muerte de Noé, de Adán, perdón, ¿verdad? Toda esta parte aquí marca las edades
cuántos años tenía su hijo Set de Adán. Cuando Adán murió a los 930 años, Set tenía 825 años. Su nieto de Adán tenía 695. Su tataranieto tenía 605 años. Y así sucesivamente. Esta es la edad de los hijos de Adán cuando él murió. Y podemos ver en realidad, por ejemplo, ¿no? Se me olvidó el nombre del padre de Adán, de Noé. Aquí la vamos a poner así para no hacerme bolas. Aquí vemos que Lamec. Ay, Dios mío, ¿esto qué fue? Me salí. Lamec tenía 56 años cuando la muerte de Adán. ¿Ok? El padre de Noé vivió 56 años de edad, o vivió 56 años durante la vida de Adán. Y podemos ver que Lamec es posible que conocía al abuelo Adán. Ya me lo imagino diciéndole a Matusalén, a su padre, ¿verdad? De Lamec, diciéndole, hey papá, luego vengo, voy a ir a ver al abuelo Adán, ¿verdad? Y se iba y platicaba con Adán, y Adán les comentó, les narró la creación. La historia de la creación, mi hermano, mi hermana, es bien palpable que antes del diluvio, ¿sí? Antes del diluvio, a los 182 años de la vida de Lamec, sí, a los 182 años de su vida, porque, no, perdón, ya me hice bolas. Lamec, 777 años. Ok. A los 185 años, 182 años de la vida de Lamec, nace Noé. Aquí los vemos. El padre de Noé tenía 56 años cuando la muerte de Adán. Acá la vemos arriba. 930 años de la muerte de Adán. El padre de Noé tenía 56 años. En 56 años, mi hermano, mi hermana, creo que hubo diálogos. Es posible que hubo diálogos con Adán, el padre de Noé, y también el abuelo Matusalén. Es posible que Matusalén hablaba con Noé y les contaba a Noé quizás cómo fue, ¿verdad? Déjenme salgo acá. Y me imagino que Adán les contó a Matusalén y a su padre de Noé cómo fue la creación, cómo Dios los expulsó del huerto, la muerte de su hijo, ¿verdad? Cómo su hijo mató a su hermano y cómo la serpiente engañó a Eva y comieron del fruto y miraron que estaban desnudos y Dios les dijo, ¿verdad? Sobre tu pecho andarás a la serpiente, y es posible que toda la historia de la creación llegó a manos del padre de Noé. Y como todo padre, ¿quién no le cuenta las cosas de su vida, de su pasado, de las cosas que hemos vivido antes de que nuestros hijos nacieran cuando éramos jóvenes? Y les platicamos historias, ¿no? A nuestros jóvenes, a nuestros hijos.
de cómo era nuestra vida, qué hacíamos, cómo vivíamos, qué tipos de juegos hacíamos. A mí, yo lo he experimentado, sí, hasta con mis sobrinos y no, ¿se acuerdan antes así, así y esto y hacíamos esto y teníamos esto y la casa era así, así, así y parte de nuestra niñez, mis sobrinos la saben porque se la hemos contado. Es posible en realidad que este Adán le platicó a Matusalén y le platicó aún al padre de Noé. La historia de la creación, mi hermano, mi hermana, básicamente llegó a la segunda generación en este Noé. Noé la ha de haber recibido de su padre y de su abuelo Matusalén. La historia de Adán, el primer hombre, y que ya murió, mi hijo. Sí, ya murió. Tenía 182 años el padre de Noé cuando murió, cuando nació a Noé. Y si a esos 182 años le quita uno los años que tenía cuando nació, cuando murió Adán, él tenía 63, 65 años, podemos hacer la matemática y podemos mirar cuántos, a los cuántos años después de la muerte de Adán nació este, Noé. Vamos de vuelta a la gráfica porque la mera verdad sí está. Me gozo poder compartirla. Lo deseaba hacer, mis hermanos, la mera verdad, mi amigo, mi amiga. Deseaba poder enseñárselas de esta manera. No pude porque no usaba el programa. Aquí vemos, vamos a irnos ya al diluvio, ¿ok? Adán muere a los 130 años. Adán muere a los 130 años, acá lo vemos, la gráfica. Quiero que salgan los nombres. Aquí vemos a Adán, su línea, ¿verdad? Es la de arriba, la primera, 930 años. El padre de Lamec, ¿verdad? Lamec vivió 777 años. Lamec tenía 56 años cuando murió Adán. Después, voy a agarrar mi calculadora, miren, 182 años cuando nació Noé y le quitamos 56. 182 menos 56. Perdónenme, necesito calculadora, no fui bueno en matemáticas y no soy. 126 años después de la muerte de Adán, nace Noé. 126 años después de la muerte de Adán. ¿Será cosa difícil que Adán le contó la historia de la creación a Matusalén? Matusalén tenía solamente 243 años cuando su hijo tenía 56 años cuando murió Adán. Entonces cuando nace aquí Noé, su hijo Set de Adán tenía 926 años. Y verdad, cuando muere 87 años después de la muerte de Adán. Cuando su nieto, ¿cómo se llamaba el nieto? Enos vive 821 años. Y 84 años después de la muerte de Adán muere él. 84 años después de la muerte de Adán. Cainán
Este es Cainán. Cainán murió a los 910 años. A los 910 años, acá tenemos la edad de Cainán, ¿verdad? 179 años después de Adán. Él muere de 179 años después de Adán. Muerte. O sea, muere, ¿verdad? Ellos murieron tantos años después de Adán. Pero ¿saben qué? Como que tengo que revisar esa información. Pero vamos a ver, ¿no? Su hijo de Adán, Set, acá vemos el diluvio. Ellos ya no estaban cuando el diluvio. ¿Sí? Enos tampoco estaba cuando el diluvio. Él ya había muerto. Pero este tercer hijo de Adán, Cainán, 910 años. Su hijo, que vivió 895 años, acá los vemos. Miren, 910 años Cainán. Mahalaleel vivió 895 años. Jared, 962 años. Enoch, 365 años. Es bien interesante cómo Enoch tiene el número de cumplimiento de un año, de un periodo de vida, mi hermano. 365 son los días que tenemos en el año, ¿no? Y Enoch vivió 365 y los 365 días del año hablan de un cumplimiento de tiempo. Y aquí vemos que Enoch vivió 365 años y lo llevó Dios. ¿Sí? 365 años. Dios lo llevó, ¿verdad? 113 años después de Adán. Entonces, aquí vemos todas estas edades de los descendientes de Adán aquí hasta Lamec, 777 años. Si los vamos sumando, mi hermano y mi hermana, toda esa edad se cumple mérito en el diluvio. No pasan más de allá. Vivió 777 años, Lamec, pero no pasa después del diluvio. En el diluvio se cumplieron sus 777 años. En el diluvio de este otro se cumplieron, ¿verdad? Matusalén, sus 969 años. En el diluvio, el padre de Matusalén tenía 365 años. En el diluvio, el abuelo de Matusalén tenía 962 años. En el tiempo del diluvio, cuando Matusalén, ¿verdad? El tatarabuelo de Matusalén tenía 895 años. La tercera generación de Adán, del nieto, ¿verdad? Fue su hijo Set, ya no estaba, su hijo Enoch, tampoco, Enos, ya tampoco. El hijo de Enoch, aquí 910 años, pereció en el diluvio. Sí. Adán, Noé, vamos a Noé, aquí está Noé, es el azul. Sem, su hijo, ¿verdad? Es en la línea de abajo, y Axfarsad. Noé, Sem y Asfarsad. ¿Ok? Son los que hice aquí en la gráfica, porque tienen mucho que decir durante el diluvio, mi hermano, mi hermana. Noé es el azul. Noé en el periodo del diluvio tenía 693 años cuando el diluvio ocurrió, cuando su padre murió, cuando Matusalén murió, cuando el padre de Matusalén murió, y así sucesivamente. Cuando la edad de estas personas se cumplen, si las sumamos todas, Noé tenía 98 años cuando el diluvio. Sí. La Biblia dice, no, perdón, este es su hijo de Noé, no.
Noé tenía 693 años cuando el diluvio. Cuando Dios le habla, dice la escritura, ¿verdad? Que Noé tenía, en el año 500, dice, en el año 500 de Noé, le nacieron, concibió Noé a Sem, ¿verdad? A esto sí, Sem, Axfarsag y ¿me falta un hijo? Me faltó Sem, Cam, me faltó Cam. Oh, ya agarré el rollo. Es que acuérdense que la genealogía de los hijos que estamos mirando son los hijos de la genealogía de Jesucristo. Cuando nacen los hijos, ay, otra vez, los hijos de su mamá. Cuando nace Sem, la Biblia nada más dice que Noé, en el año 500 de Noé, le nace Sem, ¿verdad? Cam y Jafet. No los tenemos aquí los nombres de ellos porque la genealogía o los nombres que estamos mirando son los nombres de la genealogía de Jesucristo. Noé tenía 595 años de acuerdo a la edad de cuando murió su padre. Sí. De acuerdo a la edad cuando murió Matusalem, Noé tenía 595 años cuando, sí no lo dice la escritura, cuando su hijo nació, cuando le nació Sem. Cuando nace Sem, Dios le dice que prepare el arca en el año 500 de Noé. O sea, no específicamente cuando Noé tenía 500 años, mi hermano, mi hermana. Miren, yo la mera verdad no entiendo cómo muchos pastores, porque su denominación en el colegio bíblico o en el instituto bíblico les dicen que Adán, Noé estuvo construyendo el arca por 120 años. Esos 120 años los agarran porque Dios dijo, ¿verdad? Cuando la maldad del hombre se multiplicó, dijo que no consentirá más su espíritu con el hombre y serán sus días 120 años. Dios en ningún momento está diciendo que Dios los va a exterminar en 120 años. No está diciendo eso. Cuando Dios le habla a Noé, dice la escritura que Noé tenía en el año 500 de Noé. ¿Sí? No habla específicamente cuántos años tenía Noé cuando Dios le habló. Pero en el tiempo de que él tenía sus 500 años, antes de los 600 años, ¿verdad? Que Dios le habla y le dice que construya el arca. Fue durante casi cuando nació su hijo, su hijo, ¿qué era? Sem. Cuando le nace su hijo Sem, Dios ya le había dado el mandamiento entre sus años 500, no dice específicamente cuántos, pero dice en el año 500 de Noé. Cuando Dios le da el llamamiento de que construya el arca, es posible que Noé no tenía hijos todavía, o en el periodo ese le nacieron sus 3 hijos. Le nació Sem, le nació Cam y Jafet, sus 3 hijos. Es posible, mi hermano, mi hermana, que fue bien difícil la situación para Noé, ya que estuvo construyendo el arca y estando criando sus hijos. Fueron creciendo, ya que fue un periodo de 98 años, casi 100 años, mi hermano, mi hermana, de la construcción de la arca. Casi los 100 años. Aquí podemos ver
que de acuerdo a la muerte de Matusalem, de acuerdo a la muerte del padre de Noé, que murieron en el diluvio ellos, podemos ver sumando, ¿verdad? Sumando la edad de su padre, ¿verdad? Cuando él nació, ¿verdad? Tenía 182 años cuando nació Adán, cuando nació Noé, perdón. Cuando Noé tenía 693 años murió su padre. El diluvio, su padre murió en el diluvio, su abuelo Matusalén murió en el diluvio, el padre de Matusalén murió en el diluvio y todos estos murieron, concuerdan con la edad de su muerte. Todos murieron en el mismo año, mi hermano, mi hermana. Y Noé tenía 693 años cuando el diluvio. La Biblia dice que en el año 600 de Noé entró en el arca. En el año 500 de la vida de Noé, Dios le dijo, prepárate un arca, y durante ese periodo le nacieron sus hijos. Y es bien seguro, mi hermano, mi hermana, que Noé estaba construyendo el arca que Dios le dijo cuando estaba criando sus hijos al mismo tiempo. Fueron creciendo y llegaron los 30, 40 años de sus hijos, y entonces sí, ya cuando crecieron, ¿verdad? Sus hijos ya de sus 10, 15, 20 años, pudieron comenzar a ayudarle a Noé a construir el arca por 100 años. Porque su hijo mayor ¿verdad? De Noé tenía 98 años cuando murió su abuelo, que murió el padre de Adán, cuando murió Matusalem. Su hijo Sem tenía 98 años. Eso es un periodo más o menos de 100 años los que se tardó, ¿verdad? Los que se tardó los que se tardó para construir el arca. Entonces, de acuerdo a la escritura, casi 2 años, mi hermano, mi hermana, después salieron el diluvio. Sí. No, perdón. Aquí esta edad es cuando Noé tenía 195 años de edad. Su hijo tenía 100 años cuando le nace Arfaxad. Arfaxad nació después del diluvio. ¿Sí? 2 años después del diluvio, dice la escritura, nació Arfaxad. Vamos a verlo para que lo compruebemos, ¿no? Con la escritura, porque una cosa es lo que estoy diciendo yo aquí y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Dice Enoc, voy a verlo. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. No nos da sí. Y aconteció que cuando comenzaron los hijos a multiplicarse sobre la faz de la tierra, bla, 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 Noé, varón justo, Cam, y se corrompió la tierra, y bueno, dejen y... Voy a buscarlo, a ver, ¿quién era? ¿Era el qué hijo? ¿Qué hijo era? ¿Dónde está la...? Arfaxad. Bueno, voy a poner Sem. Miren, les voy a más o menos cómo hago mis...
Bueno, estoy perdiendo mucho tiempo. Voy a Sem. Ahí. Vamos a buscar a Sem. Sem, de edad de 100. Acá está, en Génesis 11:10. No lo podía mirar. Come on. Génesis 11:10. Miren, en Génesis 11:10. Acá está. Estas son. Ay, perdón. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Mi hermano, esta declaración aquí en la palabra de Dios te da la edad exacta de Adán, de Noé, cuando el diluvio pasó. ¿Ok? Dice 2 años después del diluvio. Arfaxad. Por eso ahí lo tenemos en la gráfica. Vamos a verla. Porque es bien interesante, mi hermano, mi hermana, cuando escudriñas la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando la escudriñas, cuando la miras las cosas. Miren, entonces, 2 años después del diluvio, Sem tenía 100 años cuando le nació Arfaxad. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que Sem tenía 98 años cuando fue el diluvio, mi hermano. Y si Noé tenía 595 años cuando le nació Sem, entonces durante el periodo de su año 500, lo vimos que en el año 500 de Noé entró en el arca. A mí Dios le dijo que preparara el arca. Y en el año 600 de la vida de Noé entraron en el arca. Es un periodo, mi hermano, mi hermana, de 98 años más o menos, cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, y más o menos es un periodo entre 98 a 100 años los que él se tardó construyendo el arca. Vamos a esta parte de acá. Pasamos a nuestra segunda parte de la gráfica. Aquí tienen ya que Noé vivió 950 años. ¿Ok? Noé tenía 695 años, 2 años después del diluvio, cuando nació Arfaxad. Aquí estamos ya mirando la lista, ¿verdad? La lista de esta tiene, no le puse tantas edades acá, porque nuestro interés es Taré, ¿verdad? Acá, el tercero, Isaac, Abraham, Taré. Taré. ¿Cuál es Taré? Bueno, lo vamos a ver acá más entera. Miren, en la gráfica, Noé vivió 950 años. ¿Ok? 950 años. Entonces, no tengo la muerte de Adán. Pero la podemos ver aquí, ¿verdad? Cuando Noé, ¿dónde estaba Nacor? Nacor, el abuelo de Abraham,
tenía 29 años cuando le nació su hijo Taré, el padre de Abraham. Noé tenía 915 años cuando nació Taré, el padre de Noé. ¿Ok? Si Adán murió, aquí vamos a agarrar la calculadora porque no sé por qué no le puse los números acá. Si Adán murió de 950 años, 950 años, menos los 915 años que tenía cuando nació Taré, ¿verdad? Menos 915, 35 años, 35 años después de que nació Taré, el padre de Abraham, murió Noé. 35 años después de Taré. No sé por qué no lo puse acá. Durante a la mitad de la vida de Taré, de cuando él concibe a Abraham, ¿verdad? Porque concibió a Abraham cuando él tenía 70 años y la mitad de esos 70 años son 35. A la mitad de su periodo de vida, de su nacimiento al nacimiento de Abraham, todavía Noé vivió 35 años después del nacimiento de Taré, del padre de Abraham. Ahora bien, se les va a enchinar el cuero, ¿no? Se nos va a enchinar la piel. A mí ya se me puso la piel chinita. Será cosa difícil que Noé le contó la historia de la creación al abuelo de Abraham, a Nacor. Será cosa tan difícil que Nacor platicaba con Noé. Es una cosa tan tremenda, mi hermano, mi hermana, cuando miras en la gráfica y miras en realidad. Noé, póngale usted, Noé escuchó la historia de su padre, ¿verdad? La historia de la creación de su padre y de su abuelo Matusalén, porque todavía su padre vivió cuando Adán vivía. Lo pudimos ver en la gráfica cuántos años vivió todavía el padre de Noé cuando Adán todavía vivía, cuántos años tenía el padre de Noé cuando murió Adán. Es posible que quizás no lo agarró directamente de él porque era muy joven, pero Matusalén, el abuelo de Noé, ¿ustedes creen que no se iba y se echaba a unos tragos de horchata con Adán, que iba y convivía con él, platicaban con él? ¿Ustedes creen que no fue posible? Claro que fue posible, mi hermano, mi hermana. Entonces, la historia de la creación pasa a manos de Noé, que él, solamente 8 personas se salvaron en el diluvio. Pasa la historia de la creación por medio del abuelo y el padre de Noé, a Noé. Y después, la historia de la creación y la historia del diluvio pasa a manos del abuelo y del padre de Abraham, porque ellos todavía conocieron a Noé, mi hermano, mi hermana. En la Biblia lo vemos, pero cuando lo vemos en una gráfica, el abuelo de Abraham, Nacor, y Taré, ¿verdad? Nacor y Taré, todavía Noé estaba con vida, mi hermano, mi hermana. Será cosa tan difícil en realidad que estas personas les pasaron la historia o la narración de la creación y de la narración de lo del diluvio.
Cuando vemos en la Biblia no tenemos ni idea cuántos años han pasado. Y nos preguntamos cuántos años pasaron del diluvio hasta Abraham. ¿Sí? Y lo tenemos en el hijo de de Noé. Lo tenemos, lo podemos ver. Miren, vayamos a ver la gráfica. Lo podemos ver. ¿Sí? Sem. Sem vivió 600 años, no, ya no. Se quedó cortito. ¿O sí? Lástima que no la hice, no le puse las edades. Voy a tener que completarla. Porque Sem, si vivió 600 años, serían 500 años después, ¿verdad? 502 años después del diluvio. Porque él tenía 100 años, 2 años después del diluvio. O sea, durante el diluvio él tenía 98 años. 2 años después del diluvio él tenía 100. Y si vivió 600, son 500 años más. Si vemos acá 695 más 500, podemos ver más o menos dónde andamos. 695 más 500 nos da un total de 1195 años. Si le sumáramos si esta persona de acá hubiera vivido 1195 años, que casi los vivió, ¿verdad? Este Noé. Entonces, a ver, no quiero hacerme bolas. Son esta edad más 500. Ahora le quitamos a esta, le quitamos la edad de Noé, menos 950 años, 950 años, son 245, 245. Son 245 años después de la muerte de Noé. Sem, 245 años después de la muerte de Noé. Y si Tare vivió 205 años. El hijo de Noé estaba vivo, mi hermana, cuando Nacor, Tare y Abraham nacieron. Si le hubiera hecho los números aquí y los hubiera continuado, los números, pudiéramos ver en realidad que Sem estaba vivo cuando Nacor y Tare y Abraham nacieron. Eso no es cosa difícil, en realidad no es imposible que ellos les pasaron en realidad la historia de la creación y la historia del diluvio. Miren, está bien interesante aquí. Vamos a ver el padre de Abraham. ¿Ok? El padre de Abraham, Tare, tenía 70 años cuando nació Abraham. ¿Sí? Y cuando nació, en realidad, cuando nació Abraham, tenía 35 años que había aparecido Noé. 35 años después nace Abraham. ¿Se acuerdan que miramos que después del nacimiento de Nacor,
cuando Nacor tenía y Tare nació, 35 años después muere Noé, no sé por qué no lo puse aquí, 35 años después de su nacimiento de Tare, el padre de Abraham, muere Nacor. 35 años después de la muerte de Noé nace Abraham. Es cosa tan difícil en realidad que la historia de la creación, la historia del diluvio pasara a manos de estos hombres, ¿verdad? Está muy interesante, mi hermano, mi hermana. Les recomiendo que examinen la gráfica, hagan sus números aquí, pónganle acá y miren, por ejemplo, cuántos años tenía Nacor, 29 cuando nació su padre. Y no le puse acá cuántos años tenía, ¿verdad? Pero 29 más 70 más 29, 70, 80, 99 años. Tenía él 99 años cuando Abraham nació, ¿sí? Y Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac, ¿sí? Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Son los números que puse aquí. Aquí no seguí la gráfica, en esta parte está vacía porque en la gráfica de arriba me mandaba, ¿verdad? A esta parte de la muerte de estos personajes, 87 años después de Adán, 84 años después de Adán, 117 años después de Adán, este murió en el diluvio, este murió en el diluvio, este murió en el diluvio, este murió en el diluvio y este murió en el diluvio. Y si sumas las edades, se acaba la edad ahí en el diluvio de todos esos hombres. Cuando lo miramos así en la gráfica, y ya me es necesario terminar, cuando lo miramos así en la gráfica es bien interesante. A mí me edificó mucho, me sirvió mucho, la hice porque yo tenía interés, quería saber cuántos años tenía cuando todavía vivió, cuando vivió. Dios te bendiga, Manuel. Bendiciones. Damaris Rosales, bendiciones. Está muy interesante. Concluimos aquí. Creo que pude compartirlo mucho mejor. Es una cosa diferente cuando lo estamos mirando en la gráfica esa. Les recomiendo que si pueden mejorarla, mejórenlo, ¿no? A mí me faltó ponerle ahí más edades, pero porque quería ya terminarla. Me acuerdo que la hice a la carrera, no a la carrera, pero si tenía urgencia de terminarla, ya no tenía tiempo para estar sumando y haciendo restas ahí, mirando cuántos años tenía cuando aquel nació y bueno, en la segunda parte, ¿no? De la gráfica, después de lo de la vida de Noé, después del diluvio. Pero mi hermano, mi hermana, amigo pastor, amigo predicador, yo no sé de dónde sacan que Noé tardó 120 años construyendo el arca. La Biblia es bien clara que Noé tenía, en el año 500 de Noé, no dice específicamente cuando Noé tenía 500 años, no. En el año 500 de Noé, Dios le habló, le nació Sam, Cam y Jafet, y durante el nacimiento de sus hijos, durante ese periodo que él tenía 500 años, o estaba en los años 500 de su vida, Dios le habla y le dice que construya el arca. Y creo en realidad que fueron 100 años que él construyó el arca. Fue difícil, mi hermano, te pones a te imaginas, te pones a pensar, construir ese barco enorme, esa arca, conseguir la madera, hacerte la herramienta para hacerla, acarrear todo el material, cortar árboles y todo, y creando a tus hijos y con todo eso encima. Y me viene al punto y podemos aplicar aquí una exhortación.
Mi hermano, mi hermana, a veces queremos estar libres de problemas, libres de drogas, libres de deuda para servirle al Señor. Queremos alcanzar ese nivel de estabilidad económica, un hogar, ya no tener tantas cuentas pendientes y entonces sí servirle al Señor. ¿Se imaginan que Noé le hubiera dicho, Señor, solamente déjame salir de la bronca de criar a mis hijos y en unos 20 o 30 años comienzo, ya cuando ellos estén grandes para que me ayuden? Creo que Noé eh, estaba cortando leña y dando mamila a sus hijos, dándoles biberón a sus hijos y cambiando pañales. Creo que Noé, durante ese periodo tan importante en su vida, tan serio, de tanta responsabilidad de esas criaturas, él comenzó a construir el arca. Después sus hijos crecieron, llegaron a los 15, 20 años y comenzaron a ayudarles desde niños. Hey, mijo, pásame aquel botecito, pásame aquello, tráeme esto. ¿Verdad? Ve a la ferretería y compra 1 kilo de clavos o algo así por el estilo, ¿no? No había todo eso, mi hermano, mi hermana. Fueron tiempos difíciles. Y Noé con prontitud le sirvió al Señor. Y nosotros queremos tener ya todo acomodado en nuestras vidas para servirle. Señor, nada más déjame que me establezca económicamente y tenga un buen trabajo, tenga un buen ingreso y entonces sí ya dedico tiempo para servirte. Padre mío, si no hubiera sido así el corazón de... Si hubiera sido así el corazón de Noé, no estuviéramos aquí, hubiéramos perecido juntamente con él por incrédulo. Pero él le creyó a Dios y le fue contado por justicia y Dios le dio tiempo para preparar el arca y creo que sí, el arca la construyó en un periodo más o menos de 100 años. Cuando Dios dice que no consentirá más con el hombre y que Dios le va a dar chicharrón al hombre y serán sus días 120 años, es cuando Dios acortó la vida de el hombre aquí en la tierra. Ya no van a vivir 800, 900 años. Porque se imaginan, mi hermano, mi hermana, si uno así de pecador, creo que Dios tiene suficiente con nuestro periodo de nuestra juventud y nuestra pubertad y todas las maldades y todo el pecado y toda la inmoralidad en la cual nos envolvemos, creo que es suficiente tiempo de pecado, de maldad y para que Dios nos esté aguantando nuestras transgresiones por un periodo de 10 años, que aguantarlos 900 años en su maldad, en su pecado, en su transgresión. Dice el Señor, lo más que los voy a llegar a aguantar van a ser 120 años, o voy a darles la vida de aquí en adelante, a lo más van a vivir 120 años, de ahí para abajo, el límite de la edad. Todavía sus hijos de Noé vivieron bastante, pero ya después de los padres de Abraham, ya no. Ya no. Sí. Ya no llegaron a los 200 años después de Abraham. Ya no. ¿Por qué? Porque Dios acortó la vida del hombre. Y esos 120 años creo que es el límite que Dios le iba a permitir al hombre vivir. Lo más que va a vivir es el hombre, van a ser 120 años. Ya no van a vivir 800, 900 años. Estarnos aguantando por 800 años, mi hermano, mi hermana, en su pecado, en su maldad. Si uno de padre no aguanta a los hijos en su adolescencia, ya les anda uno por darles una patada y sacarlos del nido y órale ya, volar, ya estuvo, ya cásate, ve, haz tu vida, ya tienes 40 años y todavía quieres estar aquí en la casa y todavía quieres que te lave tus platos y te cambie el pañal y todo. Imagínense, si uno de ser humano dice uno, ay, este hijo ya cuando se casa ya se va, ¿no? Porque ya no lo aguantamos con su rebeldía, con su desobediencia, con lo haragán que es, que no lava, no levanta ni el plato de... No levanta el plato en el que come, ni siquiera lo lava, no hace su cama y Dios mío.
Ahora imagínate tener a tu hijo 900 años en tu casa de Aragán. ¿Lo ibas a aguantar? Por eso Dios dice, ya no, sus años serán 120 años. Y no tiene nada que ver que Noé se llevó 120 años construyendo el arca. No, no lo creo, la Biblia ahí con los números no nos da esa exactitud. Simplemente en la edad dice que Noé tenía, en el año 500 de Noé, Dios le habló y le dice, construyete un arca. Y en el año 600 de Noé, Dios le dice, entra al arca tú y toda tu casa, porque he decidido traer la vida de la tierra y va a llover, y va a llover, y va a llover, y va a llover. Por 40 días y 40 noches estuvo lloviendo. Y en el año 500 al año 600 es un periodo de 100 años, mi hermano, mi hermana. Yo no sé cómo pastores dicen que Noé se llevó 120 años construyendo el arca cuando no es bíblico. Una cosa es que Dios iba a cortar la vida de los seres humanos a lo más 120 años de vida, no más de eso, que es la manera correcta de interpretarla. Pero por cuanto mi denominación así lo cree, que Noé se aventó 120 años construyendo el arca, por cuanto lo aprendí en el instituto bíblico, lo aprendí en el colegio bíblico, a mí así me dijo mi pastor y así lo creo. ¿Y saben por qué caemos en esos errores? Porque no escudriñamos la palabra nosotros mismos y nos dejamos llevar de lo que a aquel le dijeron, y aquel se deja llevar por lo que a él le dijeron y por lo que su denominación cree, lo que su denominación piensa. Hay muchas personas que dicen que Dios ya no habla hoy por medio de sueños, que ya lo que Dios tenía que hablarnos ya no lo reveló en la palabra de Dios. Yo creo que si Dios quiere comunicar algo y quiere exhortar algo, le puede hablar a una persona todavía. Le puede poner en su corazón o le puede revelar la situación de algún pecado oculto en la iglesia, en algún hermano, algún sueño. Y como limitar que Dios ya no habla, no lo creo. Pero por cuanto en el instituto así lo enseñan y dicen que ya lo que Dios tenía que decir ya no lo dijo en la palabra, ya Dios ya no habla hoy, ni por medio de sueños, ni visiones, ni nada de eso. Esa es una manera equivocada de limitar en realidad la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él puede hacer lo que a Él se le antoje. ¿Sí? Él puede transformar una persona que maldice a los cristianos, ¿sí? A un sacerdote satánico, lo puede convertir y darle la vuelta a su vida, como transformó la vida de Pablo. Dios lo puede hacer porque Dios es soberano. Aceptar una posición así, que porque a mí me lo dijeron en el instituto, así lo cree mi religión, así lo cree mi denominación, es equivocado, mi hermano, mi hermana. Debemos de ir y confirmarlo con la palabra antes de aceptarlo. Tengamos cuidado. Escudriñemos la palabra, mi hermano, mi hermana. Qué maravilloso, verdaderamente, qué información nos da esta tabla, ¿verdad? Aquí. Les recomiendo a mis hermanos que desean compartir miren, les recomiendo el programa este de OBS, es el que uso. De este lado están las escenas aquí, ¿sí? Aquí está la lectura, mis notas, lectura con bosquejo, la breve pausa y aquí cuando le apaché, aquí miren, la voy a poner y luego regresamos. Se pasa, esto es lo que están mirando ustedes, esta parte de acá del lado derecho, ¿sí?
Aquí tengo el final. Les recomiendo en realidad que se enseñen a usar hoy aquí me faltó. Enséñense a usar este programa, se lo recomiendo si quieren compartir, muy práctico. Miren cómo pude compartir la gráfica hoy en día, ¿no? Algo que no pude hacer la vez pasada porque no lo sabía usar. Métele mano ahí. No soy bien profesional usándolo. El otro día estuve compartiendo y no le puse audio en unas escenas, pero muy interesante. Voy a ver si hago un video de cómo comparto, ¿no? Por medio de cómo pongo mis notas, cómo pongo las cosas que voy a compartir. Muy interesante. Bueno, ayer se me pasó, esta Sofía pidió oración por Dina, por su hija, y ya miré el comentario cuando me acababa de desconectar. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias porque tu misericordia es buena, Señor. Eres grande y maravilloso, Padre. Padre bendito, gracias por permitirnos ver, Señor, las edades y cómo es posible que la historia de la creación pasó a manos de Noé y la historia de la creación y del diluvio pasaron a manos del abuelo y del padre de Abraham. Es posible por medio de los hijos de Noé, Señor. Pasaron a Abraham mismo, Señor, y después de Abraham se mantuvo en sus hijos, en esa gran nación que hiciste, es el pueblo de Israel. Y se imagina, Señor, que después de las promesas que tú le diste a Abraham, 400 años después, tú sacaste a todos sus hijos, esa muchedumbre de gentes del pueblo de Israel, de Egipto. 400 años después, varios de los nietos de Noé estaban con vida todavía. La historia de la creación está palpable hasta entonces. Cuando las escrituras, Señor, se las diste a Moisés, Padre, no fue cosa tan lejana que Moisés supiera todas estas cosas, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hizo esto, hizo aquello, porque se conservó la historia bien palpable en la vida de los padres de Noé y luego de Noé a los padres de Abraham y así sucesivamente, Padre. Cuando leemos la Biblia pensamos que ¿cómo van a saber tanto desde allá? Pero creo que es una de las razones el por qué vivieron tantos años esas personas. Creo que es un motivo suficiente como para creer y recibir y aceptar tu palabra como el testimonio de la creación, el testimonio de Adán y Eva, el testimonio del diluvio, algo verdadero, algo palpable, algo en que podemos confiar plenamente en la veracidad y en la exactitud de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos un corazón que la crea más, un corazón que descanse más en tu palabra y no lo que mi denominación me dice, no lo que mi religión o en el instituto o en el colegio bíblico me instruyen, sino a depender en una totalidad absoluta en tu palabra, bendito Dios, porque tu palabra es verdad y tu verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Gracias, Señor, te pedimos por Dina, Señor, las molestias de su garganta y el problema que tiene de salud de la hija de Sofía. Padre, sé con ellos, Padre. Gracias, infinitas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recomiendo vayan al link, en el link de aquí, en un comentario puse el link del Facebook.
Ahí pueden agarrar la gráfica esta, la pueden descargar, pueden estudiarla, sáquenla, imprímenla, regálenla, compártanla. A mí me edificó mucho en realidad, me dio una perspectiva más amplia de cómo en la Biblia vemos a Adán y vemos a Abraham en un periodo de tiempo tan distante como si fueran millones y millones y millones de años, pero en la realidad, casi Adán le pasó la historia a Noé de la creación y Noé le pasó la historia a los padres de Abraham, así, y del diluvio, y Abraham se la pasó a su descendencia, y su descendencia nos la pasó a nosotros al conservar la palabra de Dios, al conservar la Biblia, la escritura que tenemos hoy en día. Es un libro que puedes confiar en él, más que confiar en el dinero, más que confiar en tu trabajo, más que en confiar en tu mejor amigo. Tu mejor amigo es Cristo. Cristo es la palabra de revelada. Amén. La palabra de Dios hecha carne. Amén. Bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Les amo en el amor de Cristo. Denle un amén, compártenlo, denle like, por favor. Suscríbanse al canal si fue de edificación para sus vidas. Me pasé demasiado tiempo, pero mucha información, es bien interesante lo que pudimos observar. Amén. Bendiciones. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Amén. Bendiciones. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén.